¿Qué tal? Trabajamos en estos momentos el último de los temas dedicados al bloque de Historia del Arte, en concreto el tema 65, titulado Picasso, Dalí y Miró en su contexto artístico. Si tuviésemos que poner algún hilo conductor de los tres artistas a los que nos referimos, sería que estamos ante la fase más brillante tras el barroco de la cultura española. No por menos se le ha denominado a esta etapa la edad de plata del arte español, de la cultura española. Si hay algo en común entre ellos, es que el surrealismo, por ejemplo, está presente en los tres. Eh, la única diferencia es los diferentes modos de verla, valga la redundancia. En el punto, eso con lo que respecta a esa introducción que siempre hacemos. Un segundo punto, hablaríamos del contexto artístico. Un contexto artístico donde vamos a tratar la situación de la pintura y el estado anímico del hombre europeo a principios del siglo XX. La función es otra. La pintura comienza a tener otros tintes al nacer la fotografía, bebe de ella, aprende de ella, pero además es su rival, es propagandística, es, en fin, es un arma más para mostrar el mundo que nos rodea. Y sin más dilación, en el punto 3, 4 y 5 trabajaríamos a los tres autores. Comenzaríamos por Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga en 1881 y muerto en 1973, un 8 de abril. Y trabajaríamos a partir de sus primeros años de vida, su primera etapa en su Málaga natal, hasta su muerte, su evolución artística. Unas primeras etapas, tras un comienzo bastante realista, que la dividiríamos en tres. Esta primera etapa, la etapa azul de 1900 a 1904, la rosa de 1904 a 1906 y la etapa precubista de 1906 a 1907. A la etapa precubista le seguiría su gran aportación, ha tenido mucha, pero quizás esta es la gran aportación de Picasso, de este genio del siglo XX, que es el cubismo, el inventarse el cubismo a partir de 1907, aunque ya bebe de otros precedentes, como es la geometrización de la pintura que hacía Cézanne. Su característica es que intenta meter en un mismo cuadro todos los ángulos posibles de cualquier objeto que se precie. La tipología de este cubismo primero es experimental, posteriormente pasará a ser analítico, para seguir siendo sintético y por último utiliza el papier collé, es decir, el collage, el introducir objetos que no son pintura en el cuadro. A esta etapa cubista, que le llevará unos 7 años, le seguirá una etapa neoclásica y surrealista, la neoclásica del 18 al 25 y la surrealista del 25 al 36. Tras ello, pues los sucesos de la Guerra Civil y su magnífica obra del Guernica, que pondrá punto y aparte a su obra, evidentemente con su ya exilio más que marcado. A él le seguirá un nuevo cubismo que es donde fusiona el surrealismo con el cubismo sintético y el expresionismo. Los temas que trabaja a partir de ese momento son la tauromaquia,
y prueba de ello pues sería el propio Guernica del que hemos hablado. Fue genio hasta que muere en 1973 y no solo se atreve con la pintura, sino que se atreve con la cerámica, incluso con la escultura, donde aparecen otros temas como es el erotismo o la feminidad, también muy presente en la figura de Picasso. El segundo de los autores sería Joan Miró, nacido en 1893, muerto en 1983, y haríamos también un devenir cronológico de toda su obra, desde los primeros años, una segunda etapa hasta 1925 con una influencia de Van Gogh, Matisse, incluso de Juan Gris, cubista, hasta llegar en el 25 el surrealismo pleno, mezclado con humor, infantilismo, primitivismo, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues él marcha a Nueva York y expresa en sus pinturas esa manera de realizar la pintura de manera lenta y aunque espontánea. El último de los autores es Eugenio Salvador Dalí, nacido en 1904, es el más joven de los tres, y muerto en 1988, que posteriormente también fallece. Después de unos primeros años impresionistas, pues hasta 1928 su relación con Lorca, Buñuel, etcétera, hará que su dibujo y su dominio del óleo se mezcle con el surrealismo que los textos de Lorca le aportaban y las artes cinematográficas de Buñuel también aportaban. Ese tándem Lorca, Buñuel, Dalí, pues dará obras cinematográficas como El perro andaluz, que también es una obra sublime dentro del surrealismo. Su obra entre 1928 y 1945 comienza precisamente con esto, con El perro andaluz. Empieza a tomar contacto plenamente con el surrealismo de Tristán Tzara, del movimiento del cual fue expulsado, y de ahí rechazo a lo racional, el interés por lo onírico comienza a estar presente en todas y cada una de sus obras, en esos relojes blandos, en ese gran masturbador que será su primera gran obra surrealista, o para concluir con el sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un minuto antes de despertar. Las tres la tenéis en pantalla. Tras 1945 empezó a tener ciertas simpatías con el catolicismo, con el franquismo a la vuelta de Nueva York, donde había tenido algún que otro colaboración, incluso con Walt Disney, y eso le va a llevar a vivir en España y no en el exilio como los dos anteriores, hasta la muerte acaecida en 1988. Muchísimas gracias y muy buenas.